Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento. Les habla Luciano Arizmendi. Bienvenidos a este video y gracias por el tiempo que le puedan dedicar. En este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre proyecciones o pronósticos ajustados por el índice estacional. Vamos a utilizar los métodos combinados de regresión y promedio móvil centrado. Para explicar el procedimiento vamos a desarrollar un ejercicio. Dice: conocidas las ventas históricas en toneladas entre el año 2016 y 2020 por trimestres, como se muestra en la tabla siguiente. Pronosticar las ventas para los años 2021 a 2023 por trimestre, teniendo en cuenta la estacionalidad trimestral de las ventas. Entonces nos dan los años históricos del 2016 al 2020 con sus respectivas ventas históricas de 5, 8, 10, 13 y 16 toneladas para el trimestre 1. De la misma manera nos dan las toneladas para el trimestre 2, para el trimestre 3, para el trimestre 4, y lo que se observa es que hay una estacionalidad en las ventas. En los trimestres 2 y 3 las ventas son mayores que en el trimestre 1 y en el trimestre 4. Lo que vamos a hacer a continuación es totalizar las ventas de cada año en esta celda. Inicio, autosuma, y totalizamos las ventas del año 2016, 2017, 18 hasta el 2020, y este total lo vamos a pronosticar con la ecuación de regresión lineal, y después de que lo tengamos proyectado o pronosticado, lo que vamos es hacer a descomponer cada año de esos en trimestres y ajustarlo por un índice estacional que vamos a calcular, para que así las proyecciones trimestrales queden ajustadas con ese índice de estacionalidad debido a la diferencia de ventas entre los diferentes trimestres. Entonces, para hacer la proyección vamos a utilizar el método de la regresión lineal, y para ello tenemos que llenar los datos de las columnas x por y, x cuadrado y y cuadrado. Toda esta información que está en color amarillo estaría correspondiendo a la información histórica o conocida, y esa información histórica o conocida nos permite calcular los parámetros a y b de la ecuación de regresión, que nos permite pronosticar dichas ventas para luego descomponerlas. Ese pronóstico es por años, para luego descomponerla en trimestres teniendo en cuenta la estacionalidad a través del índice que calculemos. Entonces esta columna va a ser igual a x multiplicado por y. Las dos columnas que están en Excel nos están representando x, la variable independiente, en años, y y, la variable dependiente, ventas históricas en años. Arrastramos. Ahora calculamos la columna x cuadrado, tomamos el valor de x y lo elevamos al cuadrado.
arrastramos, tomamos el valor de y lo elevamos al cuadrado, al 94 para elevar al cuadrado, y arrastramos. Y de esta manera estamos procesando la información histórica para poder calcular los parámetros estadísticos que nos permiten aplicar estas fórmulas que estoy iluminando en este momento. Como pueden observar, las fórmulas todas están en función de las sumatorias, de tal manera que esta será, voy a borrar que se me olvidó borrar, esta será la sumatoria de X. Estas no las necesitamos, esta será la sumatoria de Y, sumatoria de la columna Y. Y como ya calculé acá, arrastro y me da la sumatoria de X por Y. Mira, acá me piden por ejemplo la sumatoria de X por Y. Esta es la sumatoria de X cuadrado y esta es la sumatoria de Y cuadrado, y son esos valores que están en la fila 14 en color rojo y blanco los que me sirven para aplicar estas fórmulas y poder calcular el parámetro B, el parámetro A, llevarlos a esta ecuación, y conocidos esos valores pues estamos armando la ecuación de regresión que me permite a mí pronosticar. Los años que vamos a pronosticar son el 2021 al 2023, entonces el último año histórico es el 2020 más 1, tenemos el 2021, el 2021 más 1, tenemos el 2022, y ya quedó la fórmula que nos permite arrastrar. Entonces aquí tenemos la variable X que representa los años históricos, y aquí tenemos la variable X que representa los años proyectados. Este color beige corresponde a lo proyectado y todo lo amarillo corresponde a lo histórico, de tal manera que vamos a hallar el coeficiente B, que es este, y es la pendiente de la línea de ventas, el A, que es el punto de intersección de la línea de ventas con el eje Y. Ya en videos anteriores de regresión lineal y de mínimos cuadrados explicamos esto de la ecuación de regresión lineal, de tal manera que invito a que busquen esos videos y los vean. Estos coeficientes, B pendiente A intersección, R coeficiente de correlación, R cuadrado coeficiente de determinación y error, los podemos calcular con las fórmulas que trae Excel, o los podemos calcular aplicando estas fórmulas, y acá tenemos las respuestas que nos deben dar o que nos dan como un medio de control. Para poder aplicar estas fórmulas necesitamos las sumatorias del renglón rojo. Pues programar estas fórmulas pues demanda tiempo. Yo ya las tengo acá programadas. Acá está programada en función de las celdas que contienen los diferentes valores que se necesitan para calcular B. Entonces aquí están las celdas donde están contenidos esos valores. Como la fórmula ya está programada, solamente le coloco igual y entonces me da el resultado que coincide con la respuesta. Acá está programada en función de las celdas la fórmula con la cual calculamos A, le colocamos igual y entonces nos da la respuesta que coincide con la respuesta que nos dan. Acá está la fórmula programada que nos permite calcular el coeficiente de correlación,
lo vamos a calcular, aunque en este ejercicio pues solamente nos sirve para saber si la proyección es confiable. El coeficiente de determinación, que es r cuadrado, aquí está la fórmula programada en función de las diferentes celdas que contienen los valores que pide la fórmula. Le colocamos igual y nos da la respuesta. Y el error se utiliza para hallar un intervalo de confianza de la proyección, ya que la proyección y que vamos a utilizar puede ser un poco menor al resultado que nos dé o un poco mayor, y para eso tenemos que hallar un límite inferior y un límite superior con la ayuda del error. Para calcular el error le decimos igual y ya está calculado el error. Acá podemos calcular esos mismos valores utilizando la fórmula Excel. Esta fórmula se llama pendiente y acá la tenemos y me pide el valor conocido de Y. El valor conocido de Y son las ventas históricas, punto y coma, y el valor conocido de X son los años históricos, cierro paréntesis, y observen que me da la misma valor de las respuestas y de las fórmulas estadísticas. Calculamos A se llama intersección eje, me pide el valor conocido de Y, que es la matriz que contiene los valores de Y, y los valores conocidos de X, que es la matriz que contiene los valores de X, y me da el mismo valor de las respuestas de control. Este se llama el coeficiente de correlación, en Excel se llama coeficiente de correl, y me pide la matriz 1, le doy los valores de X, y en la matriz 2 le doy los valores de Y, cierro paréntesis y le doy enter. Así como en la matriz 1 le di los valores de X y en la 2 las de Y, hubiera podido hacer lo contrario. En la matriz 1 le hubiera podido dar los valores de Y en la 2 los de X. Cuando aparece matriz 1 y matriz 2, lo importante es que en una de las matrices le demos los valores de X y en la otra los valores de Y. El coeficiente de determinación se llama coeficiente R2, coeficiente R2, y me pide los valores conocidos de Y, punto y coma, los valores conocidos de X, cierro, enter, y ya me dio el coeficiente de determinación. Me indica el porcentaje de proyecciones o de datos proyectados que se pueden explicar por la ecuación de regresión. La ecuación de regresión es esta: después de que calculemos el coeficiente de A y lo reemplazamos, y el coeficiente de B y lo reemplazamos, y por último podemos calcular el error típico XY. Para el error típico XY me pide el valor conocido de Y, valor conocido de Y, punto y coma, y el valor conocido de X, cierro paréntesis, y me da los valores del error. Entonces acá están los calculados con estas fórmulas que son los estadísticas, y acá están los calculados con las fórmulas Excel, de tal manera que ya conocemos el valor de A, que es este, lo podemos reemplazar en la ecuación, y ya conocemos el valor de B, que es este, lo podemos hallar con la ecuación, reemplazar en la ecuación, y esta ecuación, ya reemplazando los coeficientes, nos sirve para calcular esta columna, que son las ventas proyectadas en toneladas. Entonces las vamos a programar. Voy a programar esta ecuación, tomo el valor de A y lo fijo con la tecla F4, más tomo el valor de B, voy aquí en la ecuación, tomo el valor de B y lo fijo con la tecla F4, y eso lo multiplico por el valor de X, que es el X proyectado, está aquí atrásito, se me quedó tapado, entonces coloco el cursor ahí y subo con la tecla de desplazamiento vertical hacia arriba, y entonces ya me dio la proyección, y arrastro y me da la proyección para los otros 2 años.
Eso quiere decir que probablemente las ventas en el año 2021 sean 90.50 toneladas, en el año 2022 105 toneladas y en el año 2023 119.5 toneladas. Ahora lo que hacemos es hallar el índice de estacionalidad y, teniendo en cuenta ese índice de estacionalidad, repartir estos valores en los trimestres de los respectivos años 2021, 2022 y 2023. Para calcular ese índice de estacionalidad, aquí tenemos la explicación teórica. Bueno, yo acá no me voy a poner a leer esa explicación teórica, pero ahí la dejo y pueden ustedes detener el video para que lean esa explicación teórica para calcular el índice estacional. En lugar de leerla, lo que yo voy a hacer es aplicarla para poder calcular el índice de estacionalidad. El índice de estacionalidad, en este caso, para calcularlo vamos a utilizar el promedio móvil y el promedio móvil centrado. Estos son los dos métodos que utilizaremos, este es el procedimiento que utilizaremos para hallar ese índice de estacionalidad. Lo primero que tenemos que pasar es las ventas por trimestre del año 2016, que son 4 trimestres. Estoy marcando porque voy a utilizar una fórmula matricial para traer esos valores a una columna, ya que esos valores me los dan en una fila. Entonces tengo que pasarlos de una posición horizontal a una posición vertical, y para eso utilizo la fórmula transponer. Seleccioné todas las celdas donde van a quedar los valores, y entonces ahora lo que hacemos es que tomamos esos valores que acá están horizontalmente, cierro paréntesis, y en las fórmulas matriciales, para obtener el resultado, tenemos que pisar la tecla control y la tecla shift, que es la de mayúscula no sostenida, mantenerlas pulsadas y dar enter, y de esta manera ya me debió de pasar 5, 7, 8 y 2 de manera vertical. 5, 7, 8 y 2 de manera vertical. Paso los datos para los trimestres del año 2017, le digo igual, transponer, y tomo los valores del año 2017. Listo, cierro paréntesis, control shift enter, y ya me los debió de pasar. Perfecto. 8, 10, 11 y 3. 8, 10, 11 y 3. Ahora paso los valores, los trimestres del año 2018, igual, transponer, y tomo los valores del año 2018, cierro paréntesis, control shift enter, y ya me debió de pasar 10, 14, 14 y 4. 10, 14, 14 y 4. Tomo los trimestres del año 2019, igual, transponer, y tomo los valores de ventas de los trimestres del año 2019, 13, 21, 20, 3. Cierro paréntesis, control shift enter, y ya me debió de pasar los valores. Y por último paso los trimestres del año 2020, igual, transponer, tomo los valores del año 2020, que son 16, 24, 32 y 10, cierro paréntesis, control shift, los mantengo y doy enter, y ya me debió de pasar los valores, que son 16, 24, 32 y 10. 16, 24, 32 y 10. Y también podemos mirar el comportamiento
de que en el trimestre 4 y en el trimestre 1 las ventas son más bajas comparadas con el trimestre 2 y el trimestre 3. Este trimestre, ya siguiendo una secuencia lógica, correspondería al 5, al 6, al 7, al 8, o sea que las ventas son altas en el trimestre 2, en el trimestre 3, luego sería en el trimestre 6, en el trimestre 7 y así sucesivamente. Podemos mirar el gráfico de comportamiento de esto. Inicio, insertar, damos clic en gráficos de línea y ahí tenemos el gráfico y observen trimestre 4 las ventas son bajas. En el trimestre 8, que sería el trimestre 4 del año 2017, las ventas son bajas. En el trimestre 4 del año 2019, que sería el trimestre 12, las ventas son bajas. En el trimestre 4 del año 2020, que sería el trimestre 20, las ventas son bajas, y las ventas más altas las encontramos en el trimestre 2 o 3, que sería equivalente al 5 o al 6 en el año siguiente, y así sucesivamente. Entonces este es el gráfico que nos muestra la estacionalidad que presentan las ventas en los trimestres 3 y 4 de cada año. Podemos colocarle como título a este gráfico ventas trimestrales, mayúscula, ventas trimestrales años 2016 a 2020. Enter, y ese sería el gráfico que nos indica la estacionalidad que tienen las ventas en los periodos trimestres 2 y 3 son más altas que en los trimestres 1 y 4. Bueno, ahora sí, teniendo ya las ventas, podemos aplicar el método de promedio móvil. El promedio móvil se llama móvil porque a medida que se va conociendo las ventas reales del último periodo, se incluyen en la fórmula y se descargan se sacan las ventas del periodo más antiguo. Por eso se llama móvil, y así va sucediendo. A medida que vamos conociendo el nuevo dato de ventas reales, lo vamos incluyendo en el pronóstico y vamos descartando el dato más antiguo. Por eso se llama promedio móvil. Entonces vamos a calcular ese promedio móvil agrupando de a 4 trimestres. O sea que el promedio móvil lo vamos a calcular colocando estos 4 trimestres, sumando esos 4 trimestres y dividiendo por 4. Entonces eso me dará el primer promedio móvil, y ese primer promedio móvil, para fines de calcular el promedio centrado, lo ubico en la mitad del año, y la mitad del año es exactamente el final del trimestre 2 y comienzo del trimestre 3. Ese promedio lo puedo colocar exactamente entre el trimestre 2 y el trimestre 3, finales del trimestre 2, inicio del trimestre 3, pero como aquí en este momento no tengo una celda al frente de esa línea, entonces lo voy a colocar en el trimestre 3. El siguiente promedio móvil, el segundo promedio móvil, se debería colocar entre 3 y 4, entonces lo vamos a colocar en 4. Ya expliqué que el primer promedio móvil se debe colocar entre 2 y 3 para que quede en la mitad del año,
y lo vamos a colocar aquí. Por lo tanto vamos a calcular el promedio móvil simple tomando los valores de los 4 trimestres, que son estos. Ahí tengo los 4 trimestres, cierro, enter, y entonces me da el primer promedio móvil. Ese primer promedio móvil es el que ubico en la mitad del año, como no tengo una celda al frente entre el trimestre 2 y el trimestre 3, entonces lo coloco al frente del trimestre 3 y arrastro, y entonces el siguiente promedio móvil, este ya se calcula con los trimestres 2, 3, 4 y 5, que sería el trimestre 1 del año siguiente, y se coloca a continuación el primer promedio móvil que calculamos. Este es el primer promedio móvil. Si arrastro, me calcula el segundo promedio móvil, que según la ubicación debe estar entre 3 y 4. Lo colocamos al frente de 4 y ya tenemos los dos primeros promedios móviles, y con esos dos primeros promedios móviles calculamos el promedio centrado, y ese promedio centrado que calculamos con estos dos valores corresponde al promedio móvil centrado del trimestre 3. Entonces esto será igual acá a promedio, y tomo los dos valores que voy a promediar, cierro paréntesis, y este será el promedio móvil para el trimestre 3, y para el trimestre 4 pues tendré que seguir arrastrando acá. Para el trimestre 4 será este valor, y este valor me da el promedio móvil centrado para el periodo 4, y así sucesivamente. Entonces podemos arrastrar la fórmula hasta este punto. En este punto me toma el valor de la celda C64. La celda C64 es esta, de tal manera que no puedo arrastrar más, porque ya me tomaría el valor de esta celda que está debajo y que no pertenece a la tabla. De la misma manera arrastro los promedios centrados. Entonces este promedio sale de este dato y este dato, este promedio sale de este dato y este dato, y ya teniendo el promedio móvil centrado, tengo el promedio móvil del trimestre 3 y el promedio móvil centrado del trimestre 3. Si divido este promedio entre este valor, si divido las ventas del trimestre 3 entre el promedio móvil centrado del trimestre 3, me da el índice de estacionalidad. Entonces será igual a las ventas del trimestre 3 dividido entre el primer promedio móvil centrado, y observen que me da los mismos valores de la respuesta que me dan de control, y así arrastro para calcular todos los demás índices estacionales. Si estas ventas fueran iguales todos los periodos, este índice estacional sería 1 en todos los periodos. Pero como las ventas no son iguales en todos los periodos, o sea en todos los trimestres, y además presentan una estacionalidad por ser mayores en los trimestres 2 y 3 del año, este índice cambia. Si fueran todas iguales, este índice sería 1. Por ejemplo acá quiere decir que las ventas en el trimestre 3 fueron superiores en el 36.17%. Acá se considera como referencia o como promedio el 1. Todo lo que esté por encima de 1 es porque las ventas fueron superiores al promedio 1, y todo lo que esté por debajo de 1 porque fueron ventas inferiores. Entonces ustedes podrán observar acá
trimestre 3 las ventas fueron superiores al promedio, y acá en el trimestre 2 y trimestre 3 también las ventas fueron superiores al promedio. En el trimestre 2 se vendió un 26.98% más del promedio, y acá se vendió un 33.33% más del promedio. Luego tenemos el trimestre 2 y el trimestre 3 del año 2018. Como podrán ver, las ventas son superiores al promedio, se vendió un 34.93% más. Busquemos el trimestre 2 y el trimestre 3. Entonces las ventas fueron superiores, se vendió un 46.08% más en el trimestre 2 y un 36.75% más, y acá el último valor que nos clasifica es el trimestre 2, se vendió un 26%. Entonces hay estacionalidad en las ventas por ser mayores en los trimestres 2 y 3 de cada año, ser mayores al promedio, que sería 1, y en los demás, que es menor de 1, pues son menores al promedio, y ahí hubo disminución en las ventas con referencia a ese promedio. Entonces ya tenemos calculado el índice estacional. Ese índice estacional vamos a entonces a recomponerlo acá en este cuadro. Lo vamos a recomponer por años y los trimestres de cada año. Entonces el primer índice estacional del año 2016 empieza en el trimestre 3, por lo tanto los datos que tengo que pasar son estos dos. Luego vamos al primer trimestre del 2017. El primer trimestre del 2017 es este, y arrastro, y podemos aumentar el número de decimales para que lo veamos de la misma forma donde están las respuestas. A ver, 1.084, estamos en el primer trimestre del 2017, 1.84, 57, 63. Nos excedimos acá en el número de decimales a mostrar. Hasta ahí estaría, entonces 1.084, 57, 63. Vamos al primer trimestre del 2018. El primer trimestre del 2018 su índice es este. Vamos a copiar este mismo formato para que nos muestre el mismo número de decimales, hasta 228. Perfecto, y arrastramos, pasamos el índice del primer trimestre del 2019. Ese índice del primer trimestre del 2019 es este, 0.94, y arrastramos, y no sé si ya copié el formato para estas celdas, pero si no lo he copiado, pues ahí lo voy a copiar. Y ahora copio el índice del primer trimestre del año 2020, que sería exactamente este valor, y arrastro, y ahí ya tendríamos organizados los índices por trimestre de cada año. Totalizamos el índice, entonces inicio, le decimos autosuma para totalizar, tomamos también la primera celda, enter, y ya tenemos
el total del índice para el primer trimestre, total del índice para el segundo trimestre, total del índice para el tercer trimestre y total del índice para el cuarto trimestre. Ese índice estacional, pues si las ventas fueran todos iguales, aquí sería 4, 4, 4 y 4, porque cada índice de estos, si las ventas fueran iguales, sería 1, pero como las ventas no son iguales, pues todos los índices no son 1 y por eso aquí no da 4. Pasamos este índice estacional acá, igual, índice estacional lo pasamos acá y calculamos el promedio, teniendo en cuenta que aquí son 1, 2, 3 y 4 datos, acá también serán 4 datos y acá también serán 4 datos. Ese número coincide con el número de lapsos entre los años. Los años son del 2016 al 2020, serían 5 años. El número de lapsos o intervalos que hay en esos 5 años serían 4. Si los años son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, el número de intervalos o lapsos que hay en 5 años es 4, por lo tanto lo escribimos acá, 4, y si dividimos eso entre 4, entonces me da el promedio del índice estacional. Este es el promedio del índice estacional que si las ventas fueran iguales debería de dar 1, pero como no son iguales pues no da 1, y si sumo esto, si las ventas fueran iguales esa suma me debería de dar 4, pero como no son iguales no me da 4. Luego este índice estacional, puesto que no sumo 4, no lo puedo utilizar en estas condiciones y debo ajustarlo. Para calcular este factor de ajuste, entonces digo simplemente que esta suma que me dio acá debería ser, es el 100%, y como la suma debería dar 4, entonces 4 ¿a qué factor equivale? Y entonces me da que el factor será igual a 4 multiplicado por 100 dividido entre 394, y me da que el índice es este 1013. Así como calculé este índice acá, programo la misma fórmula acá, entonces sería igual a 4 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por el 100% y lo fijo con la tecla F4, y todo eso va dividido entre este valor y lo fijo con la tecla F4, y me dio el valor del índice que ya indiqué aquí cómo se calcula, y arrastro y listos. Y ahora sí, este índice lo corrijo por este factor, entonces esto será igual a 0,99 multiplicado por el factor de ajuste, y ese es el valor del índice. Lo comparamos con las respuestas que nos da, y este índice ahora sí debe sumar exactamente 4. Luego este índice será el que utilicemos para descomponer las ventas proyectadas en trimestres y guardar la estacionalidad que tienen esas ventas. Entonces esta proyección del 2021 ya la calculamos aquí arriba, la tomamos, la proyección del año 2022 también la calculamos arriba, la tomamos, la del año 2023 también la calculamos arriba, la tomamos, y ya tenemos la proyección de ventas, pero acá no se ha tenido en cuenta la estacionalidad. Lo que hago es asumir que estas ventas son iguales en los trimestres, entonces tomo el valor de Y, lo fijo con la tecla F4
y como estoy asumiendo que son iguales en los 4 trimestres, entonces la divido entre 4 y esas serían ventas iguales para los 4 trimestres. El promedio de índice ajustado es igual a este que calculamos acá, es el ajustado, y arrastro y corrijo igual 22 por el índice de ajuste, y entonces me dan que las ventas van a ser del 22, acá están las respuestas, 22.77, 30.41, 30.68 y 6.25. Como podrán observar, las ventas siguen siendo mayores en el trimestre 2 y en el trimestre 3. Ahora este valor acá hago exactamente lo mismo, lo tomo, lo fijo con la tecla F4 y lo divido entre 4, y entonces ahí estoy asumiendo como si las ventas fueran iguales y el factor que utilizo es el mismo. Luego lo puedo copiar de acá otra vez y entonces hago la proyección o ajusto estas ventas por el índice, por el promedio del índice ajustado. Entonces será igual a este valor multiplicado por este valor, dan a ser 26.41, y arrastro, le coloco el color amarillito acá, el color amarillito, y como podrán observar, las ventas siguen siendo mayores en los trimestres 2 y 3. Luego la proyección que hicimos está guardando en este momento la estacionalidad al descomponer esa proyección anual en trimestres. Miramos a ver si nos coinciden con las respuestas, sí. Y ahora acá en el último año será este valor, lo fijo con la tecla F4 y lo divido entre 4, y entonces me dan las ventas para el año 2023. Utilizo el mismo índice, por tanto lo copio de acá, lo arrastro y ahora sí hago la corrección respectiva. Entonces multiplico la proyección que se repartió igual por el índice, y entonces me dan las ventas del trimestre ya con la estacionalidad, y observen que en el trimestre 2 y en el trimestre 3 las ventas siguen siendo mayores. De esta manera ya hemos hecho la proyección de las ventas teniendo en cuenta la estacionalidad. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi y estamos en el mes de junio del año 2021. Lo invito a un próximo video donde estaremos hablando de otro ejercicio de proyección ajustado por el índice estacional. Hasta pronto.